pueblo de Nicaragua, el régimen de los Ortega Murillo terriblemente son las peores escorias humanas que sus padres debieron haber abortado, ya que estos parásitos vivientes nos tienen a los nicaragüenses como si tales fuéramos de su propiedad. A este par de viejos decrépitos no les ha bastado con hacernos caca a los nicaragüenses en todos los ámbitos, sino que ahora a estos parásitos humanos se les ocurrió que ahora para vender nuestras casas tenemos que pedirles permiso para hacerlo. La noticia fue expuesta el jueves 14 de diciembre del 2023, en donde el régimen ordenó a la Procuraduría General de la República que a partir del 2024 ciudadanos nicaragüenses que deseen vender sus hogares, estos tendrán que pedir a la PGR sandinista a que estos puedan autorizarnos poder hacer la venta de nuestras propiedades. Tras el régimen anunciar la noticia que los nicaragüenses ahora ya no podremos vender nuestras propiedades con total libertad, millones de nicaragüenses reaccionaron afirmando que esta medida es cobarde, ya que el régimen está viendo a los nicaragüenses como sus peones a los cuales nos gobierna a su gusto y antojo. Esta medida por parte de las ratas inmundas de los Ortega Murillo, afirman analistas, pone en el centro de atención los principios de la propiedad privada, acciones que en los nicaragüenses tanto fuera y dentro del país ha generado una gran controversia y gran preocupación a niveles nunca antes vistos. En anteriores videos expusimos que el régimen con estas acciones se alistan para nada más y nada menos de lo que canta un gallo, de robarse todas las propiedades de los nicaragüenses inmigrantes en España, Estados Unidos y otros países del mundo. El robo de las propiedades no solo será en contra de los nicaragüenses que decidieron abandonar Nicaragua por una mejor vida, sino también de los nicaragüenses dentro de Nicaragua, en donde el régimen se alista para robarnos nuestros bienes y propiedades con la Operación Ley de los Ausentes, operación con la que el régimen pretende revivir los actos criminales que los sandinistas ejecutaron en los años 80, robándose y confiscando propiedades ajenas que nunca se ganaron, ya que siempre les ha gustado robarse lo ajeno. La medida hasta el momento no ha sido publicada en la ley criminal de los Ortega Murillo, pero ya el régimen con sus cerdos asquerosos de la Asamblea Nacional se encuentran trabajando en dicha ley para aplicarla de facto a todos los nicaragüenses tanto fuera y dentro de Nicaragua. La ley que está siendo creada para 2024 pretende de una vez por todas ejecutar una masiva confiscación de propiedades a todos aquellos nicaragüenses que se declaren en rebeldía contra el régimen, y los cuales decidieron abandonar Nicaragua y huir a países como España y Estados Unidos. Por su parte, la confiscación también llegará al registro público de la propiedad, en donde la Procuraduría General de la República estos van a apoderarse de las computadoras del registro público, desapareciendo así el registro de la propiedad y siendo la PGR los que manejen los hilos. Esta ley también afectará y excluirá a los apoderados generales judiciales, quienes ya no podrán hacer del uso de la ley para hacer trámites legales en representación de sus clientes, ya que los únicos que podrán vender sus propiedades y consultar este tipo de trámites solo serán los dueños y propietarios de sus bienes inmuebles. Así que, pueblo de Nicaragua, a partir del 2024 aquellos que pretendan vender sus propiedades e incluso transferirlas o donarlas tendrán que tener la aprobación y autorización de la PGR sandinista, quienes van a decidir si darnos una constancia para permitir y autorizar por escrito el traspaso. Los Ortega Murillo, como unas ratas asquerosas, estos han disfrazado la noticia afirmando que con dicha ley tendrán acceso a prevenir la fuga de capital, restringir beneficios a opositores e incrementar la recaudación de fondos estatales. ¿Y usted qué opina sobre esta nueva medida que el régimen prepara para que los nicaragüenses ya no podamos vender nuestras propiedades con total libertad? Déjennos sus comentarios, estaremos felices de leerlos y responderles. Queridos hermanos y hermanas, este domingo hemos escuchado en el Evangelio la conocida parábola de los talentos. Un hombre, antes de irse de viaje, encomienda sus bienes a 3 de sus empleados. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Los talentos eran moneda, eran la máxima unidad monetaria de la época. Un solo talento podría equivaler al salario de varios años de trabajo, por lo que las cantidades de dinero que les dejó eran muy altas. La parábola no dice por qué, no dice el motivo por el que este hombre encomendó su riqueza a aquellos empleados suyos. Parece ser que lo hizo por pura generosidad, sin ningún motivo en particular, sino sencillamente por el gusto de hacerlos partícipes de sus bienes. Da la impresión de que aquel hombre se goza en poder enriquecerlos. Así es Dios, es bueno, confía en nosotros y se llena de gozo al darnos gratuitamente
sus bienes. Lo que somos, lo que hemos ido obteniendo en la vida, las personas que nos quieren, nuestras capacidades y bienes, todo lo hemos recibido de Dios como un regalo. Nos lo ha dado sin ningún interés, por pura bondad, sin exigirnos nada a cambio. Nos ha dado sobre todo a su Hijo Jesús. Nos ha dado el don de la fe. Nos ha regalado el Evangelio. Nos ha dado la gracia de ser parte de la iglesia. Son muchos los dones que del Señor hemos recibido. Cada uno de nosotros es una especie de inversión de Dios. Al crearnos, el Señor se ha arriesgado a hacer su más importante operación financiera. Somos la más preciada inversión de Dios. Cada uno de nosotros somos su inmensa riqueza y cada uno en sí mismo es una inmensa riqueza. Dios es Padre amoroso que le ha confiado a cada uno el gran regalo de la vida. Todos somos diferentes, sabemos cosas diferentes, tenemos cualidades y posibilidades distintas, como los siervos de la parábola, que no recibieron el mismo número de talentos, pero todos somos inmensamente valiosos. Por lo tanto, nadie debe sentirse inferior a los demás como para vivir con pesimismo o dejar que la envidia eche raíces en su corazón. Nadie debe considerarse tan pobre como para no poder dar algo que enriquezca a otros y haga mejor el mundo. Nadie debe verse tan inútil como para no preguntarse cuál es su misión en la vida y comprometerse a hacer aquello que solo Él puede hacer, nadie más puede hacer en su lugar. Todos somos enormemente valiosos. Los dos primeros siervos de la parábola, el que recibió 5 y el que recibió 2, se pusieron a negociar con lo recibido y duplicaron su riqueza. Al final fueron recompensados con generosidad, pues supieron responder a las expectativas del patrón. Es verdad que aunque Dios nos ha dado todo por amor, sin pedirnos nada a cambio, espera que respondamos de la misma manera. Que respondamos por amor y con amor. Y no tanto por Él, por Dios, que no necesita nada, sino por nosotros mismos. Nuestra vida se vuelve más rica cuando en vez de vivir obsesionados en conservarla, buscamos caminos para compartirla. Cuando en vez de encerrarnos en lo conocido y lo cómodo, nos arriesgamos y nos exponemos para hacer más feliz la vida de los demás. El bien, si no se invierte, se pierde. Porque la grandeza de nuestra vida no depende de cuánto acaparamos, sino de cuánto fruto damos. Pero la parábola, curiosamente, al que le dedica mayor espacio y le da más importancia es al tercer empleado, a quien lo único que se le ocurrió fue cavar un hoyo en la tierra y esconder ahí el talento que le había dejado su patrón. No quiso arriesgarse, no quiso hacer ningún esfuerzo. Es verdad que no malgastó el dinero como el hijo pródigo. No hizo nada malo el tercer siervo, pero quizá hizo algo peor. No hizo nada. No hacer nada es peor que hacer algo malo. Cuando vuelve el patrón que les había dejado sus bienes, al tercer empleado le dice, el tercer empleado le dice: tuve miedo, fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. Entonces el patrón lo reprendió fuertemente y lo condenó con dureza, llamándolo empleado negligente y perezoso, quitándole lo que le había dado y echándolo fuera. Aquel tercer empleado no había entendido nada. Solo había pensado en sí mismo y en su seguridad. No quiso arriesgarse, no quiso tener problemas, no quiso complicarse la vida. Simplemente devolvió exactamente lo que había recibido. No entendió que lo que había recibido de su patrón era por amor. Y en vez de responder con amor,
siendo responsable con los proyectos de su patrón, se dejó llevar por el miedo, por la comodidad, por el egoísmo y por la falta de responsabilidad. No fue capaz de hacer producir generosamente el talento recibido, porque no comprendió que era suyo, que lo había recibido por amor. La educación que hemos recibido nos ha formado con la idea de que lo peor que nos puede ocurrir en la vida es equivocarnos. En cambio, la parábola de hoy nos enseña que lo peor que nos puede suceder es no arriesgar y no arriesgarnos. Quedarnos en la vida con los brazos cruzados. Ver que las cosas ocurren y yo colocarme desde un balcón. No comprometerme. Ver los toros de largo. Estas son personas enterradas, estériles, fracasadas por no haber dejado atrás de ellas más vida, más alegría, más esperanza en el mundo. Ciertamente que es más fácil esconderse en nuestra zona de confort y no arriesgarnos. Y es más fácil vivir en la comodidad de nuestro egoísmo que aventurarnos a amar, porque amar es un riesgo. Es más difícil dar y compartir. Sin embargo, quien solo busca cuidar su vida, protegerla y defenderla, la echa a perder. Quien no sigue las aspiraciones de su corazón por miedo a fracasar, ya está fracasando. Quien no toma iniciativa alguna en la vida por miedo a equivocarse, ya se está equivocando. Cuando escondemos lo que somos y tenemos, nos arriesgamos a perderlo todo. Cuando enterramos lo que hemos recibido, cuando enterramos lo que somos y tenemos, enterramos la propia vida. En sociedades como la nuestra, donde han sido vulnerados todos los derechos y todas las libertades, el silencio temeroso, la complicidad solapada, el volver la cara a otro lado, el miedo a correr riesgo, el hacernos los que no nos damos cuenta, eso es enterrar el talento. Y esto no solo no colabora a construir una nueva convivencia social, sino que nos vuelve mediocres, nos hace ciudadanos fracasados y al final nos marchita el corazón. No enterremos el talento, no enterremos la vida, no enterremos la historia y la fe bajo el conformismo y la indiferencia. En la lucha por un cambio social justo y sostenible hay muchas dificultades. No se ven soluciones a corto plazo, hay cansancio, hay miedo. Sin embargo, para lograrlo, la costumbre, la pasividad, la resignación, la indiferencia no son una opción. Ver como normal lo que es inhumano e injusto es una forma moderna de esconder el talento. Las actitudes que nos van a llevar a salir de la opresión y de la injusticia son la audacia, la capacidad de riesgo, la humildad para aunar fuerza entre todos, la rebeldía espiritual contra la injusticia, la búsqueda creativa de nuevos caminos y sobre todo la apertura a Dios en la oración y la escucha humilde del Espíritu que va conduciendo la historia hacia la libertad, la verdad y la vida. Pobre de nosotros si enterramos el talento, porque es la mejor forma de vivir una vida estéril, pequeña y sin horizonte. Pobre de nosotros si vivimos con miedo, pues corremos el riesgo de equivocar todo en la vida. Dominados por el miedo, podemos acabar negando a Jesús, silenciando el Evangelio y hasta abandonando la iglesia. Jesús nos imagina a nosotros, sus discípulos y discípulas, dispuestos siempre a correr riesgos y a superar dificultades para colaborar activamente, para que el mundo sea más dichoso y la iglesia más servidora y más profética. Los talentos se multiplican cuando exponemos la vida y cuando nos arriesgamos en la aventura del amor. Amén.